empezar con esa presentación. Ustedes si quieren, ya tienen si quieren abrir el Classroom, ya pueden bajar la guía, si lo quieren tener a las preguntas como guía. Son unas preguntas teóricas que van a tener que trabajar también en grupo de nuevo, y responder, y bueno, yo espero que la exposición les ayude. Después que yo termine, vamos a charlar un ratito, si quieren, va a haber tiempo para que ustedes se pongan con esas preguntas, para que nosotros también estemos para guiarlos, y si quieren consulta y eso, pero ya van a ir trabajando, o sea, primero la exposición y después los separamos en grupo, para que trabajen, ¿sí? Esa guía. Entonces la guía ya está en clase. ¿Mm? Muy bien, ¿alguna duda antes que empiece a compartir la pantalla? ¿No? Bueno, yo les voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si ven bien. Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta parte de la teoría básica del crecimiento, que corresponde al tema número 3. Lo que vamos a ver ahora es el modelo de Solow-Schwamm. Ahí en pantalla tienen los artículos originales de donde surge el modelo, de 2 artículos de Robert Solow, una contribución a la teoría del crecimiento económico, y a un artículo que hizo por separado Schwamm, crecimiento económico y acumulación de capital, ¿sí? Por eso este modelo se conoce sí, como el modelo de Solow-Schwamm, debido a los aportes individuales de ellos dos, ¿sí? Que trabajaron en la modelación sí, de esta parte de la teoría. Los supuestos importantes que hay que resaltar y que se manejan dentro del modelo de Solow-Schwamm es que se trabaja con una economía cerrada, por lo tanto no hay exportaciones netas, no hay movimientos de capitales externos, y en general eso hace sí que necesariamente el equilibrio macroeconómico esté planteado como que todo lo que se ahorra en la economía se invierte dentro de la economía. Otro de los supuestos importantes es que trabajamos con una economía sin gobierno, o que el gasto público es exactamente igual a cero, de manera de no centrarnos en analizar lo que pasa con el gobierno, sino centrarnos en la acumulación de factores productivos. Otro de los supuestos importantes es que la economía produce y consume un único bien homogéneo que podemos pensar como que es un producto que está medido en unidades de Producto Bruto Interno, por ejemplo, ¿sí? Todos los bienes y servicios de la economía es como que se expresan en esas unidades, ¿no? Y como les decía, el modelo hace uso de la condición de equilibrio macroeconómico. El ingreso es igual al gasto, o el producto es igual a la demanda global. En definitiva, el ingreso producto es exactamente igual a la demanda global. En uno lo tienen expresado en símbolos, con los símbolos que generalmente se utilizan. Este es el ingreso o producto del periodo T, exactamente igual a la demanda global. Esa demanda global que ustedes vieron en Economía 2, que está constituida trabajando con economía cerrada y sin gobierno, esa demanda global es exactamente igual a la función consumo más la función inversión. Entonces, en definitiva, esa ecuación queda ingreso igual a consumo más inversión. Planteando otra forma así de plantear el equilibrio macroeconómico, si ustedes restan de ambos miembros el consumo, acá les va a quedar el ahorro, el ingreso menos el consumo es exactamente igual al ahorro, y el equilibrio lo que nos dice es que es exactamente igual a la inversión. Entonces ahí queda la condición de equilibrio macroeconómico, que la simbolizo con 3, ustedes vayan anotando todos
los números de las ecuaciones, porque más adelante yo voy a señalar alguno y es importante que lo tengan identificado el número con la ecuación, ¿sí? Entonces, en definitiva, el equilibrio macroeconómico se puede sintetizar con que el ahorro tiene que ser exactamente igual a la inversión. Necesitamos conocer una función de producción. Esta función de producción básicamente va a depender en el modelo básico de dos factores productivos, pero en términos generales tenemos que tener en cuenta que depende del factor trabajo, del capital y de otro factor más que le podemos llamar tecnología o conocimiento, incluso también puede incluir el capital humano, que lo vamos a simbolizar con la letra A, ¿sí? Eso va a ser A sub T. O sea que en términos generales la función de producción va a depender de tres factores productivos, que es lo que están viendo en 4, pero para el modelo básico, que es el modelo que vamos a empezar a analizar ahora, hay un supuesto muy importante. Ese supuesto importante es que la variable tecnológica es constante o incluso le podemos dar un valor igual a 1, de manera que desaparece de la función y para el modelo básico de solo Schwann nos quedamos con una función de producción que depende de los dos factores productivos que ustedes conocen, que es el trabajo y el capital, ¿sí? Entonces, a la función de producción bajo este modelo básico le damos el número 5, entonces 5 hace referencia a esa función de producción agregada. Bien, ¿cuáles son las características que utiliza el modelo respecto a esa función de producción? Se establecen condiciones de tipo de función de producción neoclásica, por lo tanto, se trata de una función que es continua, que es diferenciable, al menos hasta la segunda derivada, y cumple con las siguientes condiciones. La función presenta rendimientos constantes a escala, eso es también un concepto que ustedes vieron en Economía 2. Presenta productividades marginales de todos los factores que es positiva y es decreciente, y también cumple con las condiciones de INADA, que son condiciones que tienen que ver con el comportamiento de las productividades cuando los factores productivos tienden a cero o tienden a infinito, ¿sí? Eso lo pueden ver en el libro de Sala y Martin, por ejemplo. Respecto a la acumulación del capital, ¿sí? Los supuestos que se trabajan y que establece el modelo, es que vamos a tener una función de ahorro en donde la tasa de ahorro es constante y es exógena. Que sea constante, exógena implica que va a ser un valor dado para el modelo, o sea, el modelo no lo determina, sino que lo toma como un dato, viene como información. Entonces vamos a simbolizar con S minúscula a la tasa de ahorro, que es exactamente igual también a la propensión marginal a ahorrar. Saben que ese parámetro se encuentra entre 0 y 1 y que por lo tanto la función de ahorro S sub T va a ser igual a esa proporción S del ingreso o producto y esa va a ser la función de ahorro. Una vez que se modela la función de ahorro, ¿sí? Podemos utilizar el equilibrio macroeconómico dado en 3, de manera de que si el ahorro tiene que ser igual a la inversión, podemos reemplazar a que es igual el ahorro es igual a su función de ahorro, que es tasa de ahorro por el ingreso igual a la inversión, y eso queda como 6. Les decía que una vez que establecen a que es igual la función de ahorro, automáticamente queda determinada la función de consumo, ¿sí? Dado que la función de consumo es el ingreso menos el ahorro. Entonces, en definitiva, la función consumo va a ser exactamente igual a 1 menos la tasa de ahorro por I sub T. Esto es lo mismo que I sub T menos tasa de ahorro por I sub T. Entonces, la función consumo queda especificada por 6A. Y cuando a ustedes el modelo les pida información que calculen acerca del consumo, tienen que utilizar esa función. Bien, vamos ahora a la parte de la depreciación, que
sigue siendo parte de la acumulación de capital. Respecto a la depreciación del capital, también se supone una tasa de depreciación constante y exógena, delta, en este caso también delta va a estar entre 0 y 1, y ese delta nos dice qué proporción del capital físico, del stock de capital agregado de la economía se deprecia. Entonces la depreciación va a ser igual a ese parámetro delta por el stock de capital en el momento T. Con toda esta información podemos modelar la función de inversión bruta en este caso, que la inversión bruta no es otra cosa que la inversión neta más la depreciación, y tienen que recordar que la inversión neta que estamos simbolizando con I sub n es exactamente igual a cómo evoluciona el stock de capital a través del tiempo. Esa variable, de la evolución de la variable a través del tiempo, la simbolizamos K punto, ¿sí? K punto estamos diciendo que es igual a cómo cambia el capital cuando cambia el tiempo. O sea, podemos tomarlo como que por medio de los diferenciales aproximamos, ¿sí?, la derivada parcial de cómo cambia el stock de capital cuando cambia el tiempo. Nos informa cómo se va modificando esa variable a través del tiempo. Entonces, volviendo a la inversión bruta, que es la inversión neta, acá reemplazamos por K punto, la inversión bruta es igual a K punto más la depreciación del capital, que es delta por K sub T. Entonces ahí queda definida la función de inversión bruta identificada con el valor, con el número 7. ¿Sí? Ahora viene un tema importante en donde en la condición 2, mírenla por favor, si la tienen ahí anotada, voy a reemplazar la función de producción, la función de consumo y la inversión bruta, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo a continuación? La función de producción, este es I sub T, este es el ingreso producto, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que el ingreso producto tenía que ser exactamente igual al consumo más la inversión bruta. El consumo, en función consumo, es 1 menos tasa de ahorro por la función de producción agregada, más la inversión, que la acabamos de calcular en 7, que es K punto, más la depreciación del capital por K sub T. Entonces, esta forma es otra forma de expresar la condición de equilibrio macroeconómico, teniendo en cuenta cómo se modelaron cada una de las funciones. ¿Para qué hacemos esto? Para despejar K punto y obtener una ecuación de acumulación de capital que vamos a necesitar para desarrollar el modelo. O sea, esta es una forma, hay otras formas de cálculo, ¿sí? Pero siempre es a partir de cómo se reemplaza esa ecuación de equilibrio macroeconómico. Entonces, a partir de acá se despeja K punto, y en definitiva, si despejamos K punto, acá va a pasar restando el F y va a pasar sumando la tasa de ahorro por F, que es lo que nos queda acá, ¿sí? Esta es el ahorro, ¿sí? Y va a pasar restando menos la depreciación del capital por K sub T, que es lo que tenemos acá, y en definitiva lo que acabamos de encontrar es que esta ecuación de acumulación de capital depende de lo que pase con el ahorro de la economía, que es tasa de ahorro por la función de producción, y negativamente de lo que pase con la depreciación del capital, ¿sí? El ahorro impacta aumentando el stock de capital, y la depreciación impacta bajando ese stock de capital. Entonces, esa ecuación resume esa acumulación de capital a través del tiempo. Y a esto le vamos a llamar 8, esto guárdenlo por favor, 8 identifica la ecuación de acumulación de capital, porque enseguida lo vamos a necesitar para seguir desarrollando el modelo. Bien, sigo, después atiendo sí las preguntas para que no corten. Respecto a los supuestos que maneja el modelo, tanto a la población como al crecimiento de la población, es que utiliza un supuesto simplificador y considera que toda la población de la economía está trabajando.
Ese es un supuesto importante, porque sabemos que la población más joven y la población más viejita en realidad no tendría que estar trabajando, entonces estrictamente el factor trabajo se identifica más con la población económicamente activa, ¿no? Pero este es un supuesto simplificador del modelo, lo que lleva es a poder considerar que la población total o el tamaño de la población es exactamente igual a el factor trabajo que dispone la economía, entonces queda establecido ese supuesto, ¿sí? Tamaño de la población o población total igual al L sub T. Por lo tanto, la tasa a la que crece la población, que también se considera constante y exógena, va a ser exactamente igual a la tasa a la que crece el factor trabajo. Entonces, de ahí definimos que L punto sobre L va a ser exactamente igual a N, que es la tasa a la que crece la población. Un punto importante que después voy a volver, no se olviden que cuando hablamos de tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento implica que estamos relacionando la evolución de la variable a través del tiempo respecto a la propia variable. O sea, si yo calculo el L punto, el cálculo de L punto no es la tasa de crecimiento de la población. La tasa de crecimiento de la población es el L punto sobre el L. Relaciona cómo evoluciona la variable a través del tiempo sobre la propia variable. Eso sí es tasa de crecimiento. En este caso particular del factor trabajo, que es exactamente igual a L. Bien, considerando el tamaño de la población, nos interesa analizar el crecimiento de las variables en términos per cápita. Y de acá un punto importante. ¿Nos interesa saber qué pasa con las variables agregadas? Sí, pero también nos interesa saber qué pasa con las variables en términos per cápita. Y de ahí que necesitemos definir para el capital, necesitamos definir el capital per cápita, y ahí aparece esta variable que yo sé que les da mucho dolor de cabeza, que es K chiquito, ¿sí? K chiquito o K minúscula, ¿sí? Es la variable que relaciona el stock de capital agregado de la economía con el tamaño de la población o factor trabajo, o sea, L. Relaciona el stock de capital sobre L. Ese es el capital per cápita. ¿Y por qué es importante tener en cuenta las variables en términos per cápita? Porque, por ejemplo, en el caso que el capital de la economía no variara, ¿sí? Pensemos que el stock de capital está constante, pero que la población de esa economía sí está creciendo, entonces la variable en términos per cápita, K chiquito, que es el stock de capital sobre L, si esto no crece y la población sí crece, el capital per cápita de esa economía va a empezar a disminuir. O sea que el aumento en el tamaño de la población de una economía hace que esa economía necesite realizar acumulación de capital, porque si no lo hace, su capital per cápita va a ir disminuyendo. Y a eso, ese efecto ¿sí? negativo del aumento del aumento de la población en el capital per cápita, lo definimos como lo que se conoce como dilución del capital. Bien. Bueno, como ya les dije que nos interesa analizar el crecimiento de las variables per cápita, vamos a necesitar definir una función de producción también en términos per cápita. Y para hacer eso y definir esta función de producción en términos per cápita, una forma de razonar eso es decir, bueno, tomemos la función de producción agregada, que la teníamos definida en 5, y dividamos y multipliquemos esa función de producción agregada por el tamaño de la población. Entonces yo multiplico y divido, si multiplico y divido, esto sigue igual, exactamente igual a esto, y eso lo que me permite a mí es razonar cómo obtener la función de producción en términos per cápita. Este L, en definitiva, va a ir dividiendo acá, entonces vamos a tener el ingreso o producto per cápita, tenemos el ingreso
agregado dividido, perdón, el tamaño de la población, o sea que va a ser I chiquita o I minúscula, que ya es el ingreso per cápita, ¿sí? Y por otro lado, vamos a incorporar este factor 1 sobre L sub T en la función de producción, de manera que cuando divide al L queda 1 y cuando divide al K queda K chiquito, queda capital per cápita. En definitiva, si al capital chiquito o capital per cápita, que no es otra cosa que el stock de capital sobre L, lo incorporamos y definimos una nueva función en términos per cápita, nos quedaría esta función F minúscula, ¿sí? Donde decimos que el ingreso per cápita es igual a la función F minúscula que depende del capital per cápita. Donde la relación del capital per cápita con la función es una relación positiva, dado si todas las condiciones con las que cumple y que le impusimos a la función de producción agregada. Entonces, si queremos graficar, acá observen que estamos graficando en el espacio K chiquito, capital per cápita, con respecto a la función, lo que observamos es que a medida que el capital per cápita se va incrementando, la economía puede ir incrementando el nivel de producto per cápita, ¿sí? Teniendo en cuenta los supuestos que establecimos para la función de producción. Bien, sigamos. Ahora, otro punto importante es que necesitamos establecer a qué va a ser igual la evolución del capital per cápita, ¿sí? Nosotros establecimos en 8 la evolución del stock de capital agregado, pero necesitamos la evolución del capital per cápita. Entonces, para hacer ese cálculo, tenemos que recordar a qué es igual el capital per cápita, stock de capital agregado sobre el L, y necesitamos calcular a qué es igual K punto. K punto, este es K chiquito, cómo evoluciona K chiquito cuando cambia el tiempo, que no es otra cosa que el diferencial de K chiquito cuando cambia el tiempo. ¿Mm? Ahí usamos un poco de cálculo, porque en definitiva, si el capital per cápita depende de lo que le está pasando a las dos variables, sería como realizar unas derivadas, ¿no? Que en definitiva es lo que estamos haciendo. Entonces nos quedaría que el capital per cápita punto es igual a la evolución del stock de capital agregado, ¿sí? Por el L sin derivar sobre el L al cuadrado. Menos L punto por K punto sin derivar sobre el L al cuadrado. Acá lo tengo más lindo ya, porque acá lo que hice es simplificar el L, entonces me queda uno solo, y acá los L cuadrados están distribuidos. ¿Eso para qué? Para que presten atención porque vamos a realizar algunas sustituciones ahí. Pero en definitiva, lo importante es que lo que le pasa al capital per cápita a través del tiempo depende de lo que le pasa al stock de capital y depende de lo que le pasa al factor trabajo. Lo que vamos a hacer es reemplazar el K punto, porque el K punto en 8, si ustedes se fijan, tenemos la expresión para la evolución del stock de capital a través del tiempo, y vamos a hacer otros reemplazos. Ya sabemos a qué es igual este L punto sobre L, que es igual a N, y entonces vamos a hacer esos reemplazos. ¿Qué nos va a quedar? Observen acá que la tasa de ahorro por F es el ahorro agregado, que es uno de los componentes de cómo evoluciona el capital agregado a través del tiempo. Va dividido en L sub T, porque acá tenemos el L sub T, y acá tenemos la depreciación del capital, que era delta por el stock de capital, ¿sí? Dividido el L sub T, menos el N está reemplazado por esta tasa de crecimiento de la población, que es igual a N, y K sub T sobre L sub T, que es esto, ¿sí? Entonces ahora lo que hacemos además es reemplazar la función de producción per cápita, porque si observan 9, la función agregada sobre L sub T no es otra cosa que la función de producción en términos per cápita. Entonces acá hacemos un nuevo reemplazo, queda la tasa de ahorro, ahora por la función de producción en términos per cápita,
menos la tasa de depreciación, acá ya sustituyo K chiquito porque es esto es K chiquito, menos N por K chiquito que es acá, entonces eso lo que nos permite es que después podamos sacar factor común, ¿sí? ¿Qué es lo que hago a continuación? A continuación, ¿qué hago? K punto es igual a la tasa de ahorro por la función de producción en términos per cápita, y ahí saco factor común el capital per cápita, entonces queda delta más N por el capital per cápita. Y llegamos a 11. Y 11 justamente lo que es la ecuación fundamental del modelo Solow-Schwarm, que establece de qué depende, ¿sí? La evolución del capital per cápita a través del tiempo de las economías. Entonces la ecuación, observamos que depende de lo que le pase al ahorro en términos per cápita y depende de lo que le pase a la depreciación del capital. Podemos hablar de una depreciación efectiva del capital, porque no solamente estamos estableciendo la depreciación tecnológica, sino también el efecto de la población, ¿sí? Del crecimiento de la población. Entonces podemos hablar de una depreciación efectiva, ¿sí? De el capital. Vamos a pasar ahora a la condición de estado estacionario, en donde ustedes saben que ese estado estacionario es el equilibrio de largo plazo de la economía, y básicamente se caracteriza por el hecho de que tanto el capital por trabajador o capital per cápita y el producto per cápita permanecen constantes, ¿sí? Esa condición es lo que caracteriza al estado estacionario. Entonces, si ocurre esto, si nosotros ya establecemos que el capital per cápita no se modifica, ahí es donde surge la condición de que K punto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque el capital per cápita estamos diciendo que en estado estacionario no se modifica. Entonces, si K punto es igual a 0, y nosotros observamos la ecuación fundamental de Solow, necesariamente lo que se da en el estado estacionario es que el ahorro en términos per cápita es exactamente igual a la depreciación efectiva del capital. Y ahí tienen la condición. Voy a pasar a explicar eso, el estado estacionario, que en el gráfico, acá de nuevo tenemos el espacio, en las X tenemos el capital per cápita, y en el eje de las Y tenemos medido tanto la función de producción como curva de ahorro y como curva de depreciación efectiva, todo eso medimos. Y acá tienen las gráficas, ¿sí? Esta es la función de producción, S por I es la curva de ahorro, y tenemos la depreciación efectiva del capital en azul, que es delta más N por K chiquito. ¿Y qué pasa en el estado estacionario? En el estado estacionario vemos que la curva de ahorro per cápita es exactamente igual a la depreciación efectiva del capital, y por lo tanto el punto va a estar ahí, porque ese punto es el único punto en donde ambas funciones son exactamente iguales, que observar este gráfico y observar la ecuación acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Nos dice que en la parte de el ahorro per cápita es exactamente igual a la depreciación del capital. Entonces ahí estamos en el estado estacionario de la economía, y asociado a ese punto tenemos el capital per cápita, que le llamamos capital estrella, que simbolizamos que no es cualquier valor de capital per cápita, sino es el valor de capital per cápita de estado estacionario, es para el cual se cumple esta condición. Entonces, si nosotros reemplazamos acá ese valor K estrella, encontramos una igualdad, ¿sí? Y asociado a este valor de capital per cápita de estado estacionario, va a estar un nivel de producto per cápita de estado estacionario, que es el I estrella. Y si nosotros extraemos de ese I estrella, extraemos el ahorro, vamos a encontrar el consumo per cápita de estado estacionario, que está acá simbolizado con la flecha roja, es decir, cada vez que
nosotros al nivel de producto le restamos lo que se ahorra, nos queda el nivel de consumo. En este caso, consumo per cápita, sí, de estado estacionario. Eso es lo que pasa en el equilibrio de largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si la economía no se encuentra en el estado estacionario y, por ejemplo, nos encontramos con un nivel de capital per cápita inicial, que le voy a llamar K sub 0, que en el gráfico lo vamos a tener, K sub 0 va a ser este, observen que K sub 0 es menor que el capital per cápita de estado estacionario. Entonces, lo que observamos es que para este nivel de capital per cápita sub 0, las funciones de ahorro y de depreciación efectiva no son iguales. De hecho, la curva de ahorro está por arriba, la depreciación efectiva, lo que nos indica que K punto es positivo. Si K punto es positivo, que es lo que están observando con la flecha verde, quiere decir que la evolución del capital per cápita a través del tiempo es positiva y por lo tanto, con el paso del tiempo, el capital per cápita se está incrementando. Y eso en el gráfico lo vemos por las flechas. Las flechas verdes nos indican que la economía con el paso del tiempo se va moviendo hacia el estado estacionario, no está todavía, pero este K punto positivo, eso es lo que nos indica, ¿sí? La economía va a ir incrementando su nivel de capital per cápita. Y esa situación es la que ya la llamamos profundización del capital, o sea, cuando tenemos profundización del capital, cuando el capital per cápita se incrementa. Sin embargo, cuando estamos en el estado estacionario y se cumplen las condiciones de las que recién hablamos y que el capital per cápita no se modifica, tenemos que tener en cuenta que aunque el capital per cápita no se esté modificando en el estado estacionario, el stock de capital, el agregado, el K mayúscula, sí se está incrementando, ¿sí? Y se está incrementando exactamente a la tasa a la que crece la población, porque el hecho de que si el capital per cápita no se modifica y el capital per cápita es el stock de capital sobre L y L está creciendo a la tasa N, necesariamente en el estado estacionario el stock de capital de la economía se está incrementando, ¿sí? Pero el stock agregado, insisto. Y a eso es lo que se conoce ensanchamiento del capital. O sea, cuando hablamos de ensanchamiento del capital, el capital per cápita no se modifica, lo que se está modificando es el stock de capital agregado de la economía. O sea que son dos cosas diferentes. Bien. Bueno, respecto al estado estacionario, podemos relacionar las tasas de crecimiento, hablando también de las variables en términos per cápita, y nosotros sabemos que el producto en estado estacionario, el producto per cápita va a ser igual al I estrella, y sabemos que no va a haber modificación de esas variables en términos per cápita. O sea que en estado estacionario el ingreso per cápita no se va a modificar. Sin embargo, como les dije recién respecto al capital, pasa también respecto al producto. El producto agregado, que es el producto I, ¿sí? Lo podemos definir también como el producto per cápita por L, en el estado estacionario estoy hablando, ¿no? Entonces, en el estado estacionario, si el producto per cápita no crece, sin embargo sabemos que L crece a la tasa N, necesariamente en el estado estacionario el producto agregado también tiene que crecer a la misma tasa a la que crece la población. O sea, en el estado estacionario no tenemos crecimiento de las variables per cápita, pero sí tenemos crecimiento de las variables agregadas. Y lo mismo pasa respecto al consumo. El consumo en el estado estacionario está dado en su valor C estrella. Sabemos que el consumo per cápita no se modifica, que ese punto es igual a 0 en el estado estacionario. Sin embargo, el consumo agregado sí está creciendo y está creciendo a la tasa a la que crece la población. O sea que esa es una distinción importante. Muchas veces cuando nosotros preguntamos acerca del crecimiento económico,
nosotros esperamos que ustedes identifiquen de qué estamos hablando, de crecimiento económico de las variables agregadas o de crecimiento económico de las variables en términos per cápita, ¿sí? Porque es distinta la situación, ¿no? Bien. Respecto a las tasas de crecimiento, como les decía hace un ratito, cuando ustedes tienen la variable que nos da la ecuación fundamental de Solow, que en este caso sería el capital per cápita K punto, nosotros necesitamos para obtener la tasa de crecimiento relacionarlo con la propia variable. O sea que para obtener la tasa de crecimiento del capital per cápita necesitamos dividir por el capital per cápita, que es la expresión que tienen acá, y al hacer eso, entonces ahí le queda K punto dividido la propia variable capital per cápita, que es G sub K, y ahí sí les queda la tasa de crecimiento. Entonces, cuando a la ecuación fundamental de Solow la dividen por el capital per cápita, van a obtener lo que tienen acá, la tasa de ahorro, función de producción per cápita sobre el capital per cápita, menos delta más N, desaparece acá el capital porque se simplifica, y esto es otra forma de expresar la ecuación fundamental de Solow, pero en términos de tasa de crecimiento del capital per cápita. Entonces es importante también que distingan la diferencia entre K punto y la tasa, porque no es lo mismo. Para el consumo per cápita pueden trabajar con la función de consumo per cápita, que es 1 menos S por el producto per cápita, calcular los cambios en el tiempo, cómo cambia el consumo a través del tiempo, va a ser 1 menos S, cómo cambia el ingreso, y para calcular la tasa dividen por C, y en ese caso les estaría quedando, o esta sería la prueba, de que la tasa de crecimiento del consumo per cápita es exactamente igual a la tasa de crecimiento del producto per cápita para este modelo. Bien. Bueno, acá quería, esto lo rescaté, ¿sí? de las clases, para que analicemos, ¿sí? Los efectos de cuando analizamos dos países que difieren en cuanto a los niveles de tasas de ahorro. Entonces, en este caso, vamos a pensar que estamos comparando dos países distintos respecto a tasa de ahorro, pero que esos países sí comparten las otras características que son función de producción, tasa de crecimiento de la población, depreciación del capital, o sea, todos los parámetros son iguales, la única diferencia es que no tienen no tienen la misma tasa de ahorro. ¿Sí? Entonces vamos a identificar un país rico que ahorra más, tiene una tasa de ahorro más alta, y eso es lo que está graficado con verde. Tenemos S sub R, va a ser la tasa de ahorro, va a ser una tasa de ahorro más elevada, y ahí tenemos la curva de ahorro para ese país que ahorra más. Tenemos un país más pobre que tiene una tasa de ahorro e inversión más baja, que le llamamos S sub P. Acá ahí establecemos que S sub R es mayor que S sub P. Y tenemos el país pobre que está en rojo y que tiene una curva de ahorro más baja, ¿sí? Porque S sub P es más bajo, ¿sí? Tienen la misma función de producción, pero las tasas de ahorro son diferentes. Entonces, primero, en este gráfico ya vemos que los estados estacionarios de los países dependen de sus niveles de tasas de ahorro. Acá ya vemos, ¿sí? que los estados estacionarios no son iguales para las dos economías. De hecho, tenemos el estado estacionario para la economía rica acá en B y el estado estacionario para la economía pobre en A. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos viendo que tanto el capital per cápita como el producto per cápita de estado estacionario van a depender de manera positiva de la tasa de ahorro e inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto ceteris paribus, quiere decir todos los demás parámetros iguales, cuanto más alta sea la tasa de ahorro de una economía, esperamos que su estado estacionario sea
más grande en términos de capital per cápita y en términos de producto per cápita, ¿sí? Entonces, cuando planteamos cambios en la tasa de ahorro, básicamente lo que buscamos es que ustedes comparen situaciones como las que estamos viendo acá en el gráfico, ¿sí? Los niveles entonces de tasa de ahorro terminan determinando estados estacionarios diferentes. ¿Mm? Acá para la economía pobre tenemos este nivel de capital per cápita para la economía pobre, un nivel de producto per cápita más bajo, ¿sí? De estado estacionario, respecto a una economía más rica, ¿sí? Que ahorra más y que tiene un nivel de capital per cápita más alto y un nivel de producto también más alto. Bien. Otro efecto que podemos analizar son diferencias en la tasa de crecimiento de la población, entonces trabajar sí con los efectos que esa tasa tiene, tanto sobre el ingreso como sobre el crecimiento. Y en este caso, de nuevo, vamos a comparar dos países, suponiendo que la única diferencia sea la tasa a la que crece su población. Tenemos un país A que va a tener una tasa de crecimiento de la población de N, ahí tenemos su curva de depreciación efectiva en azul, delta más N por K. Acá están viendo también que N impacta en la otra curva, ¿sí? N está impactando en la curva de depreciación efectiva. Y tenemos el país B que tiene una tasa de crecimiento N', que N' es menor, ¿sí? Que crece en esa economía la población crece más lento, y entonces para esa economía tenemos la curva de depreciación efectiva en rojo, ¿sí? Observen que a menor tasa de crecimiento de la población, la curva de depreciación efectiva pivotea hacia abajo, ¿sí? Cuanto más alta es la tasa de crecimiento de la población, la curva pivotea hacia arriba. Ese es el efecto. Entonces acá también el hecho de que dos países se diferencien por la tasa de crecimiento de la población hace que sus estados estacionarios sean distintos. Para el país A tenemos el estado estacionario de la economía A, con un nivel de capital per cápita inferior al de la otra economía y un nivel de producto per cápita también inferior. La economía que presenta un menor crecimiento de la población tiene un estado estacionario identificado con un producto per cápita más elevado y también un producto per cápita más elevado. Entonces, de nuevo, esto el gráfico también lo pueden ver gráficamente o en las ecuaciones, cualquiera de los dos se puede observar, ¿sí? Los niveles de capital per cápita y de producto asociados a esos estados estacionarios. Muy bien, vamos a pasar ahora, lo voy a hacer muy rápido, para que tengan una idea también sobre el modelo de Solow con progreso tecnológico. ¿Qué es lo importante? El modelo de Solow con progreso tecnológico implica que nosotros dejamos de lado uno de los supuestos con los que veníamos trabajando, y es el hecho que ese A sub T ya no es constante, ya no es 1, y va a pasar a constituir o a formar parte como un factor productivo más dentro de la función de producción. Otro punto importante es que la inclusión de ese A sub T, de esa variable tecnológica, se puede realizar de distintas maneras. De hecho, vamos a ver dos formas, voy a empezar con una y después voy a terminar con otra que le va a servir al profesor Pagani para la práctica después. Y en este caso particular, voy a suponer que que la variable tecnológica aumenta el trabajo, o sea, el progreso tecnológico es aumentador de trabajo, lo que también se conoce como una situación en donde se llama neutral a la Harrow o neutral de Harrow, que es una forma de incluir a la variable tecnológica impactando en el factor trabajo. También se puede incluir la variable tecnológica impactando en el capital, ¿sí? Pero queremos ver el impacto, sí, en el factor trabajo. Entonces vamos a incluir la variable tecnológica impactando en
el factor trabajo, entonces acá vamos a tener en realidad que el trabajo efectivo es A por la variable L. Respecto a la acumulación de capital, seguimos trabajando exactamente con los mismos supuestos en cuanto a inversión bruta, depreciación del capital. Se sigue considerando el equilibrio macroeconómico de que la inversión tiene que ser igual al ahorro. Seguimos suponiendo que se ahorra una proporción constante del ingreso, donde esa es la tasa de ahorro, de manera que la acumulación de capital es exactamente igual que la del modelo anterior, K punto, este es stock de capital agregado, tasa de ahorro por la función de producción, pero ¿cuál es la diferencia? Que aparece la, y aparece la impactando al L. ¿Sí? O sea, acá la diferencia está en que la función de producción es distinta. Menos delta por K sub T. Respecto al crecimiento de la población, lo mismo, una tasa de crecimiento de la población exógena, constante, y acá es donde se incluye un nuevo supuesto. Y es que tenemos que hacer un supuesto respecto a lo que pasa con esa variable tecnológica. Suponemos que es un progreso tecnológico exógeno, ese supuesto que quiere decir que el modelo no va a explicar de qué depende la tasa de crecimiento de la tecnología. ¿Sí? El modelo no explica de dónde proviene ese crecimiento, ni qué es lo que hay que hacer para mejorarlo, nada. Eso no lo explica. Porque toma que ese progreso tecnológico entonces es exógeno. Y suponemos entonces que la tasa de crecimiento de la variable tecnológica, A punto sobre A, la simbolizamos con G de A, y esa tasa es una tasa constante, o sea, G de A es un valor dado, y A va a crecer a esa tasa constante. Lo que analiza el modelo es cómo impacta esa tasa, ¿sí?, en el resto de las variables. Bueno, como les decía, con el supuesto de que la tecnología aumenta el trabajo, lo que nos importa es analizar las mismas funciones anteriores, pero en lugar de en términos per cápita, en términos de unidades de trabajo efectivo. Entonces vamos a llamar A por L, A sub T por L sub T son unidades de trabajo efectivo, o también podemos hablar de cantidad efectiva de L. La tecnología al impactar en el L, ya hablar de cantidades efectivas es considerar ese impacto de la tecnología en el factor trabajo. Y vamos a definir K ondita, le llamo yo, en algunos libros aparece como K sombrero. Eso lo que identifica es que está relacionando el stock de capital agregado de la economía respecto a las unidades de trabajo efectivo. Es decir, está considerando, no en términos solo per cápita, sino está considerando también la variable tecnológica. Entonces divide el stock de capital en la cantidad efectiva de L que tiene la economía. Y a ese K ondita le damos el nombre de capital por unidad de trabajo efectivo, o también se le puede llamar capital tecnología. Lo importante es que identifiquen qué relaciona el stock de capital de la economía agregado respecto a la cantidad efectiva de factor trabajo. Igual que antes, necesitamos obtener una función de producción, pero ahora por unidad de trabajo efectivo. Entonces, a la función de producción agregada del modelo, la multiplicamos y la dividimos ahora por las unidades de trabajo efectivo, que es A sub L, A por L. A por L acá está multiplicando, acá está dividiendo. Cuando esto pasa dividiendo acá, se convierte en I ondita. Y ondita entonces es el ingreso producto por unidad de trabajo efectivo, igual a una función F que depende del capital por unidad de trabajo efectivo, en donde la relación es una relación también con K ondita positiva, o sea que la forma de la función va a tener la misma forma que en el modelo anterior. Y respecto a la acumulación de capital por unidad de trabajo efectivo, acá el cálculo, me olvidé acá un paréntesis, se complejiza un poquito, pero es exactamente igual que la anterior. Tenemos que tener en cuenta que K ondita punto, la evolución del capital por unidad de trabajo efectivo a través del tiempo, va a depender de lo que le pase al stock de capital, de lo que le pase a L y de lo que le pase a A. El razonamiento es exactamente el mismo que el anterior,
y en definitiva, acá después se reemplaza el stock de capital, se reemplaza la tasa de crecimiento de la población, se reemplaza la tasa de crecimiento de la tecnología, se reemplaza, esto es K ondita, esto también es K ondita, y en definitiva llegamos a que la acumulación de capital por unidad de trabajo efectivo depende de, el ahorro, ¿sí?, generado por unidad de trabajo efectivo en la economía, que es tasa de ahorro por esta función expresada en unidades de trabajo efectivo, menos delta por K, menos N por K ondita, todo es K ondita, menos GDA por K ondita. O sea que acá se nos agrega un componente más, porque la evolución de la tecnología a través del tiempo también tiene un impacto. Podemos sacar el factor común y llegamos a la ecuación fundamental de Solow para el modelo con tecnología, en donde acá estamos viendo entonces que la evolución del capital por unidad de trabajo efectivo va a depender de lo que le pase al ahorro por unidad de trabajo efectivo y lo que le pase a la depreciación efectiva del capital, en donde ahora aparece un componente más por el hecho de que la tecnología también está impactando. Entonces la depreciación no solo va a depender de la tasa de depreciación IDN, sino también va a depender de la tasa a la que crece esa tecnología, ¿sí? Y tenemos lo mismo, tenemos una condición de estado estacionario, lo único que ahora vamos a definir o podemos definir ese estado estacionario como una situación también de equilibrio de largo plazo, pero en el cual las variables están creciendo a una tasa constante, ¿sí? Muchas veces se habla de una senda de crecimiento equilibrado, ya vamos a ver por qué, pero la condición es justamente que el capital por unidad de trabajo efectivo a través del tiempo, el cambio sea igual a cero, ¿sí? O sea, K ondita punto sea igual a cero. Esa es la condición. Y a partir de la expresión de la ecuación fundamental de Solow para este modelo, llegamos a la condición que el ahorro por unidad de trabajo efectivo tiene que ser exactamente igual a la depreciación por unidad de trabajo efectivo. Llegamos a un gráfico parecido a lo que teníamos antes, pero lo que yo siempre digo que hay que prestar atención es que los ejes son distintos. ¿Por qué? Porque en el eje X tenemos el capital por unidad de trabajo efectivo, ya no es el capital per cápita. Y el capital por unidad de trabajo efectivo es el capital per cápita dividida la variable tecnológica, o también lo podemos definir como el stock de capital dividido AL. Esa es la variable relevante, capital por unidad de trabajo efectivo. Y en el eje Y vamos a tener las funciones, pero todas las funciones en términos de las unidades de trabajo por unidad. Las funciones van a estar en función de las unidades efectivas, ¿sí?, de trabajo. Entonces tenemos la función de producción, la curva de ahorro, la depreciación. Ojo, acá la depreciación del capital es delta más N más GDA por el capital por unidad de trabajo efectivo. De nuevo, para que se cumpla la condición y estemos en estado estacionario, tiene que haber igualdad entre las dos funciones. Ahí estamos observando el estado estacionario y también estamos observando el capital por unidad de trabajo efectivo de estado estacionario, K ondita, ¿sí? Y acá me olvidé poner, este es el producto por unidad de trabajo efectivo de estado estacionario. Ahí se está cumpliendo la condición 2. Lo importante y en lo que me voy a centrar es que si nosotros estamos en el estado estacionario, la variable que permanece constante es K ondita, ¿sí? Y K ondita es el capital per cápita sobre A. Nosotros sabemos que A, por el supuesto de que establecimos al principio, crece a una tasa GDA. O sea que A no es que no crece, A está creciendo y crece a esa tasa de crecimiento exógena
que llamamos GDA. Por lo tanto, en el estado estacionario, si A está creciendo a la tasa GDA y K ondita está constante, necesariamente el capital per cápita tiene que crecer a la misma tasa a la que crece la tecnología. O sea que para este modelo sí tenemos crecimiento de las variables en términos per cápita, es decir, el capital per cápita crece en estado estacionario a la tasa a la que crece la tecnología. La variable que está fija, en este caso en el estado estacionario, es el capital por unidad de trabajo efectivo, pero no el capital per cápita. El capital per cápita tiene crecimiento y ese crecimiento viene determinado por la tasa a la que crece la tecnología. Lo mismo pasa para el producto per cápita, ¿sí? El producto por unidad de trabajo efectivo lo definimos como el producto per cápita sobre A. Sabemos que en estado estacionario esta es la variable que permanece constante, sin embargo sabemos que A crece a la tasa a la que crece la tecnología y por lo tanto en estado estacionario el ingreso per cápita está creciendo a la tasa a la que crece la tecnología, que es una constante. Y de ahí que hablemos en este caso, en este modelo, de esa senda de crecimiento equilibrado, porque las variables per cápita están creciendo, pero están creciendo a una tasa constante. Bien. Entonces, en el estado estacionario, esta senda de crecimiento equilibrado, necesariamente vamos a tener que el producto per cápita, ¿sí? El capital per cápita y el consumo en los estados estacionarios van a crecer a la tasa a la que crece la tecnología, y de ahí entonces la importancia que las economías le dan al avance tecnológico, porque en definitiva lo que nos está mostrando este modelo es que la tecnología es el motor, ¿no?, del crecimiento económico. Eso es lo fundamental que nos deja este modelo. Bueno, vamos a pasar ya a lo último, esta va a ser la última filmina, en donde voy a pasar a presentar el esquema contable de Solow, que sirve para medir las fuentes de crecimiento. Básicamente este tema solamente está expuesto en el libro de Larraín y Sachs, y es importante, ¿no?, que lo tengan en cuenta. En este caso, observen la función de producción agregada I, que depende del factor trabajo, depende del capital y depende de la tecnología. Sin embargo, la forma de modelar es un poco diferente, porque acá la tecnología A está afectando a toda la función de producción, ¿no? Entonces, acá está, es un cambio, ¿sí?, en cuanto al supuesto de que afecta solo al factor trabajo. O sea que esta es otra forma de que se puede trabajar, ¿sí?, la función de producción agregada con variable tecnológica. La función F sigue siendo una función de producción neoclásica y que en este caso depende del capital y del trabajo. Acá la variable A también se puede identificar como una productividad agregada, ¿sí?, de toda la economía. Entonces se puede pensar que cuanto más productiva es esa economía y mejor organizada está, cualquier combinación de capital y de trabajo puede mejorar mucho, ¿sí?, con el A puede aumentar mucho el nivel de producto. Y lo que vamos a hacer, vamos a utilizar, ¿sí?, el cálculo de incrementos, teniendo en cuenta los incrementos de las variables de las cuales depende el producto. Entonces, el incremento en I va a depender del incremento en la variable tecnológica por la función de producción, más cómo cambia esa función de producción cuando cambia el capital por el incremento en el capital. Esto no es otra cosa que el producto marginal del capital, más cómo cambia el producto cuando cambia L, que es producto marginal de L, por el incremento en L. Y
Luego podemos, para obtener de nuevo la tasa de crecimiento del producto agregado, en este caso, que es lo único que voy a calcular, después en el libro pueden ver la tasa de crecimiento del producto en términos per cápita, van a dividir el incremento de 4, lo pueden dividir en la variable, en I, para obtener la tasa, de nuevo, en este caso, como hablamos de incremento, para obtener la tasa, al incremento lo tienen que dividir por la propia variable, y de esa manera, si ustedes acá dividen por el I, acá van a tener dividido el I, el producto marginal dividido el I, y acá también dividido el I. Y el siguiente paso es multiplicar y dividir cada uno de los términos por la variable que corresponda. Es decir, el primer término vamos a multiplicar por A y vamos a dividir por A. Entonces, al hacer eso, observen que cuando nosotros multiplicamos acá por A por F, por la función de producción, no es otra cosa que I, entonces se va a simplificar, y la otra A va a quedar dividiendo el incremento, ¿sí? Incremento de A sobre A. Lo mismo hacemos acá, pero multiplicamos y dividimos por K, entonces va a quedar el producto marginal multiplicado por K, dividido el I, y acá va a quedar la tasa, ¿sí? de crecimiento del stock de capital. Y lo mismo hacemos acá, y nos queda el producto marginal de L por L sobre I, por también la tasa de crecimiento de L. Y de esa manera ya se puede descomponer, ¿sí? Yo no lo voy a hacer, simplemente va a quedar para que después el profesor siga el lunes, pero acá tenemos la participación del capital en el producto, que le podemos llamar S sub K. Observen que la participación del capital en el producto es el producto marginal del capital por el stock de capital, ¿sí? Sobre el producto, y tenemos la participación del trabajo en el producto, también el producto marginal de L por L sobre I. Ahí se pueden hacer supuestos de competencia perfecta y relacionar, sí, con los precios de los factores productivos, pero bueno, vamos a dejar acá. Después se puede seguir trabajando con esta ecuación, ¿sí? Para llegar a calcular el residuo de Solow también. Todo este esquema contable de Solow está relacionado, ¿sí? Con su modelo, en donde básicamente lo que se observa es cómo descomponer el crecimiento económico, teniendo en cuenta la evolución y la participación de los factores productivos, capital y trabajo, y también la evolución o impacto, ¿sí? De la variable tecnológica, que en definitiva se termina calculando como un residuo, ¿sí? Pero eso, bueno, lo dejo para la próxima clase. Respecto a la bibliografía, trabajamos con los 2 libros que ustedes están trabajando en este taller, más el libro de Weil, que yo los recomiendo también mucho, el capítulo 3, también se puede incorporar. Muy bien, ahora sí, los escucho y no sé si tienen preguntas, si pudieron descargar la guía.